y las viejas librerías que existían en la ciudad, donde se encuentra con unos manuscritos que no sabe bien fechar, que se sabe bien datar de qué se tratan aquellos manuscritos, y gracias al Instituto Hispanoárabe de Cultura pues le logran descifrar que aquellas son unas cartas. Esto es un poco fuera de la realidad, esta es la parte novelada, digamos. Se encuentran con unas cartas que yo aprovecho como autor para describir a través de las cartas que escribe el primer emir de Córdoba, Abd ar-Rahman I al-Dakhil, a una presunta esposa que se deja en Siria, Neshla de nombre, en la que le va contando todos los avatares que ocurren en su vida, desde su nacimiento prácticamente hasta su muerte en esta ciudad. Abd ar-Rahman I pertenecía a una de las familias más ilustres descendientes del profeta Mahoma, los Omeya, los Ben Umeya, y de hecho, Abd ar-Rahman I, el primer emir de Córdoba, era hijo de Ben Muawiya, nieto de Ben Hisham, que fue el último califa de Damasco, y nieto además de Abd al-Malik, que fue un califa muy importante, porque entre otras cosas hizo la mezquita de Damasco, que yo conozco porque he estado muchísimas veces en aquella ciudad, una mezquita bellísima, donde uno puede palpar la convivencia de varias culturas y varias religiones, entre otras la musulmana y la católica o la cristiana, porque, por ejemplo, una de las tres torres que tiene la mezquita de Damasco, una de ellas la llaman la Torre de Jesús, porque Jesús, nuestro Jesús, es para ellos un profeta que vendrá a predicar a esa torre de la mezquita de Damasco el día del fin del mundo. Y además, dentro de la catedral, muy bella, pero nada tiene que ver con la nuestra de Córdoba, esa mezquita de Damasco tiene dentro un templete en donde se conserva la cabeza de Juan el Bautista, que también para los musulmanes es otro profeta al que profesan una profunda devoción. Bien, pues esa es la primera parte del libro, El viaje a Túnez, donde ese librero de Viejo que reside en Madrid ha descubierto unas cartas que, traducidas convenientemente, dan cuerpo y forma a la historia y a los avatares que Abd ar-Rahman I al-Dakhil quiere decir el inmigrado, porque él fue una especie de inmigrante dentro de las propias tierras. Cuando él llega a la península ibérica, ya hay aquí presencia árabe a través de las incursiones que en el 711 hizo Musa ben Nusayr, el famoso Moro Musa, y su lugarteniente Tariq ben Ziyad, que da nombre a algunas plazas españolas, como la de Tarifa o la de Gibraltar, que en definitiva Gibraltar viene a decir en árabe Jebel Tariq, o el monte de Tariq. Fíjense en la historia, cómo se remonta tan atrás para dar forma, cuerpo y nombre a lugares que hoy no son tan comunes, pero que desgraciadamente muchos desconocen cuál es el origen de aquellas poblaciones. Pues bien, Abd ar-Rahman I al-Dakhil fue un miembro más de la familia de Ben Muawiya, nieto de Hisham, y hijo además de una bereber rescatada por las caravanas que circulaban por el norte de África en aquellos tiempos, y que rescataron a esclavas y las llevaban a los harenes de Damasco, y una de aquellas esclavas fue introducida en el harén de Ben Muawiya, y él fue el padre y ella fue la madre de Abd ar-Rahman I. Abd ar-Rahman I, por tanto, era árabe por un lado, pero también era bereber por parte de madre. Abd ar-Rahman, dicen de él, por eso me ha sorprendido mucho este Abd ar-Rahman I que nos ha entrado en la sala hoy en día, de haber pasado con toda eficacia por un gabinete de cirugía estética
porque cuenta, es un tío guapísimo, es un árabe impresionante, pero Abderramán I era un hombre alto, era tuerto de un ojo, de ojo izquierdo, tenía unos ojos espectaculares, y además tenía dos trenzas que le colgaban, eran dos trenzas rubias. Era un hombre de una facilísima palabra, era, como todos conocen, el emir poeta. Hizo una poesía de las cuales han hecho 1000 versiones. Yo en este libro he hecho una versión que, si quieren ustedes, luego se la puedo leer. Es una versión libre con respecto a la palmera de Córdoba. Palmeras entraron en la península ibérica como Abderramán I y luego se expandieron no solo por toda la península ibérica, sino por toda Europa. Y, en fin, el problema fue que los califas omeyas se degradaron en su comportamiento. No respetaron las normas del profeta, se hicieron borrachos, mujeriegos, no respetaban la norma y la dinastía de los Omeya entró en decadencia. Y otra dinastía, la de los abasíes, celosos para guardar las normas del profeta, las normas del Islam, pues decidieron entre ellos derrocar a los Omeya. Y nada mejor que preparar una cena. Esto es un poco esotérico y un poco exagerado, si ustedes quieren. En esa cena invitaron a los maulas omeya. Maula significa clientes. Todas estas dinastías tenían su clientela, les apoyaban y como contrapunto ellos les otorgaban favores. Pues en una cena que prepararon los abasíes para romper el hielo y para acabar con las rencillas que existían entre omeyas y abasíes, pues los invitaron a la cena, y en mitad de la cena se dice que al mando del general Abdullah entraron los soldados abasíes, degollaron prácticamente a todos los asistentes a aquella cena, y una vez concluida aquella matanza tumbaron lonas encima de aquellos cadáveres y continuaron la cena con una gran alegría, porque con ellos, con aquella matanza, se había destruido la dinastía omeya. Pero uno de aquellos asistentes a aquella cena, de nombre Abderramán ben Umayya, ben Muawiya, pues logró zafarse de aquella matanza y huyó. Anduvo escondido durante algún tiempo en Damasco. Ellos tenían unos palacios en el distrito de Qina Serrín, que yo he tratado de identificar en mis viajes a Siria y nunca lo conseguí. Allí estaba casado y vivía además con su hermano Yahya, un hermano para él muy querido que fue asesinado por los abasíes cuando los dos trataban de cruzar el Éufrates en dirección a la Gran Siria, la parte que formaba lo que hoy conocemos como Irak. A partir de entonces, Abderramán I, con su liberto, con su criado Badar de nombre, durante 5 años recorre todo el norte de África en un periplo ciertamente épico. Tiene toda clase de batallas, de tragedias, de problemas. Pasa por Ifriqiya, por lo que hoy es Túnez, por lo que es Argelia, y por fin llega a la tribu de los Nefsa en el Magreb, y allí pues conoce a su abuela, a la madre de su auténtica madre, que desaparece en la historia, posiblemente muerta también en la matanza de los abasíes. Y con la astucia suya personal, un gran diplomático y un gran guerrero, un hombre muy sanguinario también, y con la ayuda de su liberto Badar, pues hace incursiones en la península ibérica porque él se cree con legítimo derecho, por ser un omeya, el único descendiente de los omeya, para instalar un nuevo califato en la península ibérica. Para entonces, Musa ben Nusayr y Tariq ben Ziyad han terminado la conquista, han llegado hasta Lyon, han llegado hasta Poitiers, pero la península ibérica se ha fraccionado en 1000 reinos de taifas, y hay taifas muy importantes, como la de Emérita Augusta, que es hoy en día Mérida, como la de Toledo, como la de Denia, como la de Medina Murcia, que es Murcia hoy en día, y entonces esos pequeños jefecillos o jefes de Cábila o jefes de Taifa están luchando entre sí. La península está tremendamente dividida. Unos son partidarios de los abasíes de Damasco, mientras que otros siguen fieles a los omeya de Damasco, una dinastía extinguida. Y esta situación es la que aprovecha muy hábilmente, porque era un gran diplomático,
Abderramán I al-Daji, que quiere decir el emigrado, como os comentaba antes, y entonces con unas luchas, pero más que con luchas, con estrategias de carácter diplomático, él logra ir venciendo cada una de las taifas que se desperdigan en la península ibérica, y finalmente le queda la joya de la corona, que es Córdoba. Córdoba es la más inaccesible, una ciudad que fue fundada hace muchísimos años, como todos ustedes saben, por el romano, un lugarteniente de las tropas del emperador romano, Marco Claudio Marcelo, pero es una ciudad que luego ha sido gobernada por los visigodos. Su último rey, don Rodrigo, es el que prácticamente, con un reino visigodo prácticamente fracturado en 1000 pedazos, la conquista por parte de los ávares fue muy fácil, porque apenas le opusieron resistencia desde la batalla de la Janda hasta la última, la final, la que se celebra cerca de Córdoba, en la batalla de Almusara, donde finalmente Abderramán, con una táctica impresionante, vence al que está gobernando Córdoba, que es Yusuf al-Fili, y finalmente el 18 de mayo del 756 logra entrar en esta bella ciudad de la que Abderramán queda profundamente deslumbrado. Una vez conquistada Córdoba, todo lo demás ya es un paseo militar, y únicamente lo que es la península ibérica deja sin conquistar una parte de Asturias y una parte del País Vasco, no por la resistencia que le pudiesen ofrecer los vascones, sino porque él entiende que es un pueblo que no tiene, una región que no tiene interés alguno, colinas muy altas, montañas infranqueables, lobos y osos que hacen estragos entre su soldada, y por tanto es algo que quedó al margen de la conquista. Todos ustedes conocen también los enfrentamientos que tuvo con el emperador europeo Carlomagno en la batalla de la conquista de Pamplona, y lo que luego sucedió en el paso de Roncesvalles, donde queda muerto aquel famoso francés Roland, sobre el que se hace la famosa canción de Roland, o la chanson de Roland. Digamos que es la parte de la conquista que Abderramán I, con una habilidad diplomática extraordinaria y con una habilidad guerrera fantástica, pues logra reunificar en la península ibérica un estado nuevo al que sus generales y sus diplomáticos le aconsejan que nombre o que cree un califato independiente del califato de Damasco. Pero Abderramán, que es un hombre además de un gran estratega, es profundamente religioso. Él entiende que el título de califa, que lleva consigo la propiedad de ser no solamente el jefe del Estado, el jefe del ejército, sino también el líder espiritual, él entiende que es una persona tan insignificante a los ojos de su Dios, a los ojos de Alá, que únicamente se conforma con ser emir, y como tal, emir reina y proclama las leyes y proclama el nuevo Estado en la península ibérica, al que llaman Al-Ándalus, y que pervivirá durante 2 siglos, hasta que un sucesor suyo, 2 siglos más tarde, el gran Abderramán III, crea por primera vez el califato de Córdoba, que es el momento, digamos, más esplendoroso desde un punto de vista militar y estratégico que ha conocido Al-Ándalus, al que hereda ese estado su hijo Al-Hakam II, que ennoblece el califato hasta hacerlo el mundo más cultural que se conoce en aquella época. Al-Hakam II importa o trae desde Grecia y desde países más alejados los textos escritos por los grandes filósofos griegos que entran en Europa a través de Córdoba. De Córdoba esos legajos son enviados a la Escuela de Traductores de Toledo, que está en manos de los judíos, y desde ahí toda la cultura que a lo largo de todo el oscurantismo de la Edad Media ha quedado sustraída al conocimiento de la gente, pues gracias a los califas cordobeses estas culturas se expanden por toda Europa. Que la historia la tiene que reconocer por fuerza como uno de los puntos claves, uno de los hitos más importantes de la historia de la humanidad. Por ello, los que somos y nos sentimos cordobeses, aunque yo sea lucentino, pero 70 kilómetros hoy en día no son nada, pues llevamos Córdoba en el corazón y nos orgullecemos de ello. Y esa fue posiblemente una de las causas que me impulsaron a escribir sobre un personaje bastante desconocido. No hay mucha bibliografía sobre la vida de Abderramán I al-Daji, el inmigrado. Hay bastante en algunas bibliotecas de París, pero en España no hay mucho.
Hay algunos autores cordobeses que han escrito pequeñas obras para hablar de aquel personaje y de su reinado, pero yo me encargué de hacer una historia novelada para hacerla más agradable a la lectura, a los ojos del lector, y bueno, pues está publicada tanto en plataformas editoriales como impresa en papel. Aquí en Córdoba ustedes, si están interesados, la pueden adquirir en la famosa librería Luque. Y desde aquí, pues esto, agradecerles una vez más a ustedes su presencia aquí, su atención, a los presentadores, a José Manuel y a Diego Casas por la actividad que han tenido, a los directores de esta casa maravillosa, y por supuesto a mi amiga José Feria por haber sido la artífice y la que ha movido todos los hilos para lo que estamos haciendo esta tarde sea posible.